Hola, hoy quiero compartirte un tema que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo alrededor después de esta pandemia, después de estar tanto tiempo enclaustrados. Ya hablamos un poquito de lo que es la soledad. Sin embargo, también está muy latente el miedo. El miedo es una forma inconsciente en que nuestro cuerpo reacciona como un mecanismo de defensa. Y este mecanismo de defensa a lo que nos lleva es a estar en una constante como adrenalina que hace que estemos hasta a veces como paranoicos. Es importante que hagamos un alto para identificar qué nos está causando el miedo, ya que si hablamos la parte de los valores, el miedo es lo opuesto al amor. El amor lo que hace es venir a traernos paz, traernos armonía, sentirnos estables, sentirnos amados, sentirnos arropados, estar en esa quietud interna, por llamarlo así, donde nos sentimos cuidados, apapachados. Lo opuesto es sentirnos desprotegidos, sentir que algo externo nos puede dañar, sentir que algo está fuera de nuestras manos y que no lo podemos controlar. Utilizo la palabra control porque normalmente nos han enseñado a que si nosotros no tenemos el control de las cosas, estas pueden o no suceder o llegar en una forma que nos cause algún desequilibrio. Hoy en la reflexión que te quiero invitar que hagamos, es que hagamos este alto. Acabamos de pasar un temblor, ya empezaron las lluvias, empieza a haber un cambio climático. Entonces, estas acciones naturales nos están llevando poco a poco, a partir de que empezó enero del 2020, recuerden que hemos hablado que es un año de cierre de ciclos, de enfrentarnos a nuestros miedos, de enfrentarnos a las acciones que no hemos querido trabajar por falta de tiempo, por flojera, por no tener ganas, por tener ese miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. El rival más fuerte que podemos tener es que nos veamos en un espejo y veamos que tanto tenemos habilidades, tenemos bondad, tenemos acciones buenas que desde el corazón salen hacia otras personas, hacia nosotros mismos. Y también en ese espejo podemos ver cómo podemos ser hirientes, cómo podemos ser enojones, cómo podemos ser vengativos, cómo podemos tener miedo. La palabra miedo a veces lo utilizamos de, ay, tengo miedo porque vi un ratón, o porque vi una película, o porque o porque me dijeron que va a temblar. Cuando nosotros nos empezamos a sugestionar con algunas acciones externas, estamos viendo todo el tiempo noticias y ahorita las noticias es todo muerte, el COVID, los asaltos, puras acciones negativas en todo el mundo, no nada más estoy hablando de México ni en este caso de Morelos. Cuando estamos hablando de acciones externas que nosotros no podemos tener ese control, es donde viene el miedo. Y algo que tenemos que aprender a trabajar en nosotros, algo que tenemos que aprender a dominar, a controlar, a tener como muy presente, es que cuando el miedo aparece, tiene que ver también con nuestra propia fe. Como es lo opuesto al amor, no puede llegar algo a mi vida externo si yo no lo he provocado. Cuando yo realmente he actuado con bondad, con tranquilidad,
con desapego, porque el apego o el desapego son acciones en nuestra vida diaria que el ego va alimentando. El ego es ese pepito grillo que tenemos, donde nos dice, tú puedes, hazlo mejor, o al contrario, eres un tonto, ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a cambiar de trabajo? ¿Para qué vas a hacer algo mejor si estás muy bien en tu zona de confort? Ese miedo todos los días está latente en cada uno de nosotros. Todos los días es el pepito grillo que nos habla para hacer algo bien, donde puede subir nuestro ego y nosotros nos sentimos realmente empoderados, o donde al contrario me dice que no puedo y cada vez me hago más y más y más chiquito. Por eso es bien importante que identifiquemos qué tanta fe tenemos en nosotros mismos, qué tanta fe tenemos en nuestro Ser Supremo, llámese como ustedes le quieran decir, Dios, la Virgen, un arcángel, un ángel, un santo, a quien yo me encomiendo. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe en mí? ¿Qué tanto he tenido la oportunidad? Porque realmente es darte tiempo y darte la oportunidad de conocerte. ¿Qué tanto tiempo me he dedicado a mí para reconocer mis cualidades, mis habilidades, mis virtudes, el amor que yo tengo hacia mí, el respeto que yo tengo hacia mí, y empiezo para afuera? ¿Qué tanto respeto a los demás? ¿Qué tanto cuido a los demás? ¿Qué tanto reconozco a los demás? Cuando yo estoy en una constante competencia, hablando con mi hermana, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con el vecino, con el tío, con el del trabajo, cuando yo estoy en esa constante competencia, es una forma inconsciente que yo tengo del miedo de no tener una representación social afuera. Cuando yo estoy en constante competencia, lo que hago es, en una forma agresiva o en una forma desleal, trato de pertenecer a ese grupo social, llámese familia, llámese trabajo, llámese comunidad. Entonces, el miedo viene a traer puras cosas negativas a tu vida. Acabamos de pasar un sismo y la gente quedó como panicada, quedó con esa, si viene una réplica, ¿qué va a pasar? Tenemos que estar en armonía con la naturaleza. Hoy la tierra está hablando, hoy nuestro cuerpo está hablando. Y cada vez que preferimos poner radio, poner tele, escuchar noticias negativas, fugarme en redes sociales o la forma en como tú te llegas a fugar, estamos dejando de dar esa energía positiva a nuestro cuerpo y le damos más fuerza a lo negativo. Le damos fuerza a ese pensamiento de ¿qué pasa si vuelve a temblar? ¿Qué pasa si no reconocen mi trabajo? ¿Qué pasa si mi hijo, mi hija no reconoce lo que yo hice por él o por ella? ¿Qué pasa si mi esposa me deja? ¿Qué pasa si mi jefe no quiere darme el ascenso porque yo he trabajado tanto? Y empezamos a hacer historias. El miedo es la acción más fea, más ruin, más vacía que puede tener el ser humano, porque como es lo opuesto al amor, esto hace que haya un desequilibrio en mi vida. Entonces es cuando yo empiezo a tener estos pensamientos negativos. No tengo dinero, no puedo pagar, no puedo ir de vacaciones y tengo tantas ganas de irme de vacaciones. Mi jefe no reconoce mi trabajo, entonces ¿cuándo voy a ascender? ¿Cuándo voy a tener mejores prestaciones o sueldos o acciones? Cuando yo tengo el miedo alrededor de mí, hablando en una forma psicosomática,
el miedo también va entrando a mi cuerpo y yo empiezo a generar enfermedades. Primero voy a empezar con un dolor de cuello o un dolor de cabeza. Si yo no le estoy haciendo caso de quedarme un poquito en silencio y ver de dónde viene, qué provocó ese dolor de cabeza, qué provocó esa pesadez que de repente sentimos en los hombros y no nos detenemos a ver quién nos habló por teléfono, a quién vimos ese día, qué ocasionó externo esto que yo me cargué y me puse en los hombros. Empiezo a tener fallas de vista. Recordemos que la vista es acciones que yo no quiero ver de afuera. Empiezo a tener dolencias en el estómago porque al momento en que alguien trajo su basura hacia mi persona y yo la agarré con todas mis fuerzas, entonces me quedo con ese enojo contenido. Entonces, bueno, voy a empezar a somatizar en cualquier parte de mi cuerpo. Recuerden que la parte derecha y la parte izquierda hablan. La parte derecha son todas las acciones que tienen que ver con pagos, dineros, cheques, escrituras, todo lo que tiene que ver con acciones físicas pero económicas, ¿ok? Y la parte izquierda tiene que ver con mis emociones. Las emociones hacia mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi vecino, mi novia, el esposo, el primo, hasta la mascota entra en mis emociones. Tengo que identificar qué parte de mi cuerpo es la que normalmente estoy repitiendo y somatizando para que se vuelva ya esta dolencia y en qué parte del órgano es donde me está afectando, es la parte donde ya podemos darte una asesoría para decirte viene de esto tu padecimiento o tu enfermedad. Mientras más nos tardemos en depurar, en sacar ese miedo, esa impotencia, esa acción de ser competitivo, de estar buscando en el de enfrente, de ser chismoso con el de enfrente, de estar buscando acción negativa que genera aparte un miedo, donde yo le doy cada vez más poder a la televisión que a ponerme a leer un buen documental, un buen libro, algo que te pueda dar más herramientas para tomar tus propias decisiones. Cada vez que yo doy la fuerza a una persona que viene y me echa su basura y yo me quedo con ella diciendo, pobrecito, necesita, no tiene, ¿cómo le va a hacer para salir? Cada vez que yo me quedo con esa basura, yo empiezo a somatizarlo en mi cuerpo. Lo puedo convertir en miedo porque me reflejo en lo que esta persona está viviendo y pienso que me puede pasar lo mismo, siendo que los pensamientos, las acciones de cada individuo puede ser la misma situación, pero no fue la misma reacción o la misma acción. Porque yo puedo estar pasando a lo mejor por un divorcio y tengo miedo de mis hijos o de mi estabilidad económica o de mi patrimonio o de la percepción social, y a lo mejor otra persona está pasando exactamente por el mismo divorcio, pero lo único que le importa es la parte económica y no le importan los hijos. Entonces, si yo estoy pensando en esta parte económica, me va a doler la parte derecha, y si estoy pensando en mis hijos, me va a doler la parte izquierda, y así yo puedo ir identificando qué parte de mis órganos, o de mis dedos del pie, o de mis uñas, o del cabello, o de la cara, o de los dedos, o de cualquier parte de tu cuerpo habla. Entonces, si tú estás pasando por algún padecimiento, identifica qué lo está generando, por qué te está dando miedo y cómo lo estás somatizando. Te invito a que me escribas y yo con mucho gusto te puedo dar un acompañamiento para que vayas liberando estas acciones y dejas de estar padeciendo en tu cuerpo acciones, reacciones, dolores que no tienes por qué tener. Si lo haces consciente y si trabajas en depurar estas emociones negativas, vas a poder sanar tu cuerpo. Te invito a que sigas viendo las siguientes cápsulas donde estaremos hablando de la importancia de hacer conciencia de los dolores del cuerpo. Esto fue A Tu Lado con Mariluz Aguaya.